El gobierno conformó una mesa de diálogo para analizar posibles modificaciones a la ley 20.000 sobre drogas estupefacientes. Una de las medidas sería, por ejemplo, discutir el uso terapéutico de la marihuana y su autocultivo. Queremos abordar un poco este y también otros temas. Para eso nos acompaña en CNN Chile el diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Germán. Muchas gracias por la invitación. A ver, como nunca hay varios temas valóricos que se han planteado este año. Yo creo que, pero se han abordado de un tema donde están mucho más abiertos a la discusión, independiente de la diferencia. Marihuana, estupefacientes, ¿hasta cuáles son los límites, de acuerdo a ustedes, en la Democracia Cristiana que se pueden discutir? Sí, yo creo que más que temas valóricos, probablemente lo que queremos es sincerar el debate que se viene dando socialmente. Efectivamente, nosotros en la Cámara de Diputados organizamos un muy buen seminario el año pasado desde la Comisión de Seguridad Ciudadana y también desde la Comisión de Juventud para tratar este tema. Yo tengo la impresión de que acá tenemos que hacer dos cosas. Primero, ser mucho más eficientes en la persecución y en la represión del narcotráfico, del verdadero narcotráfico, y ser mucho más claros, y lo ha pedido también la Corte Suprema, para los efectos de distinguir, por ejemplo, cuándo estamos en presencia del microtráfico de drogas y cuándo estamos en presencia del consumo personal. Y por cierto, tenemos que regular lo que dice relación con el autocultivo para fines terapéuticos. O sea, no puede ser que doctores que recomienden el uso terapéutico de la marihuana hoy día estén privados de libertad y narcotraficantes que todos sabemos dónde venden la droga en las poblaciones queden absolutamente impunes. Y en ese sentido me parece muy bien la mesa de trabajo público-privada que ha convocado el ministro del Interior con el subsecretario de Prevención del Delito, el subsecretario del Interior y también la ministra de Salud, porque este tema tiene dos patas, uno en la seguridad ciudadana y otro en la salud. La propia Corte Suprema ha pedido, Germán, especificar por parte del Parlamento cuándo estamos en presencia de microtráfico, cuándo estamos en presencia de consumo personal. Algunos dicen que eso tiene que estar determinado por el gramaje, otros por las dosis, otros por la pureza de la droga. Los propios penalistas que nosotros hemos invitado a la Comisión de Seguridad Ciudadana no se han puesto de acuerdo en una sola fórmula. En otros países existe, pero tenemos que distinguir qué es lo que significa microtráfico y cuándo estamos en presencia de consumo personal, porque no podemos dejarle tampoco al juez la determinación en cada caso. Por lo mismo, como son distintos escenarios, ¿cuál de todos quizás más complejo de analizar? Si los mismos expertos a lo mejor no logran llegar a un escenario en común, claro, queda qué es lo que ha pasado quizás con otras experiencias en otras partes del mundo. ¿Hay algún escenario que a ustedes les llame la atención y que digan, miren, lo que ocurrió en tal país, ocurrió en este otro, debe ser quizás como un modelo un poco a seguir para centrar un poco la discusión, o tampoco está dentro de las posibilidades eso? Nosotros le pedimos un informe a la Biblioteca del Congreso Nacional y claro, muchos países tienen avances y otros tienen cosas que no comparto. El caso más comentado ha sido el de Uruguay. Uruguay optó no solamente por despenalizar el consumo de marihuana y de manera absoluta, sino que también estableció que el Estado debía ser proveedor. Bueno, ahí yo tengo una diferencia. No creo que el Estado tenga que ser proveedor. Sí creo que en el tema de la marihuana al que hay que perseguir es al narcotraficante y no al consumidor, y que tiene que regularse mucho mejor cuando estamos en presencia del consumo para fines terapéuticos. Pero ese sí creo que usted dice, poniéndolo en el contexto de una sociedad y una Cámara, en general diputados o en el caso del Senado, donde en realidad uno escucha que se está más abierto por lo menos a escuchar. Algunos pueden estar en contra, pues se está más abierto a escuchar y a discutir. ¿Qué tan de acuerdo se está, por ejemplo, en una despenalización? ¿Cuáles serían los límites? Y por otro lado, en el caso de usar la marihuana para ciertas terapias médicas, ¿existe en estos momentos esa apertura en el Parlamento como para que ya se discuta de fondo el tema, más que quedar entrampados las mismas discusiones que quizás había hasta hace, 4 o 5 años atrás? Sin duda, el Congreso Nacional, Germán, es el lugar donde por esencia en una democracia se tienen que discutir todos los temas. Y la despenalización del consumo de marihuana también. Recordemos que en Chile tampoco está penalizado el consumo de marihuana propiamente tal, pero cuando existe concierto previo para consumir es delito. Hay una figura bastante extraña, pero por lo mismo, dependiendo de las dosis,
puede considerar la policía, puede considerar el Ministerio Público y el juez que estamos en presencia de microtráfico. Pero sin duda, si hay un tema donde tenemos que avanzar más resueltamente, y yo ahí no tengo ninguna duda, es con respecto a el autocultivo de marihuana con fines terapéuticos y con fines medicinales, incluso darle la posibilidad a algunos médicos, medicina alternativa, también eventualmente laboratorios, de poder regular cómo se genera la marihuana para fines terapéuticos, sobre todo para los enfermos de cáncer. Eso en el caso de sus socios, al parecer hay más voces coincidentes en eso. En el caso de la oposición, en estas conversaciones de pasillo, quizás, estas conversaciones que muchas veces llevan a grandes acuerdos en algunos temas, ¿usted cree que hay ciertos alineamientos ya que apunten hacia esa regulación? Yo veo bastante apertura. De hecho, la diputada Marcela Sabat el año pasado nos tocó organizar juntos un seminario en el Congreso en Santiago, donde invitamos al Colegio Médico, donde invitamos a esta agrupación de amigos de la cannabis, donde invitamos a las policías. O sea, yo veo que hay una apertura de muchos sectores a por lo menos poder debatir este tema. Pero no se nos debe olvidar, Germán, la otra parte, que tenemos que ser mucho más efectivos también en la persecución y en la sanción del tráfico de drogas, que está asociado al tema de las armas también. Nosotros lo que criticábamos del gobierno anterior es que estaba muy centrado en la represión de las manifestaciones sociales, cuando el problema de orden público estaba relacionado, a nuestro juicio, precisamente con el tráfico de drogas, con la violencia que existe asociada hoy día al tráfico de drogas, y eso tiene que ver con las armas. Por eso yo celebro que dentro de los anuncios que hizo el subsecretario de Prevención del Delito, con el cual nos reunimos el día lunes con otros miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana, esté el de apoyar muchas iniciativas que hoy día están en el Parlamento, que persiguen, por una parte, sancionar a los adultos que le entreguen armas a menores. Hay un proyecto que nosotros despachamos hace 2 años de la Cámara de Diputados que modifica la Ley de Control de Armas, y también hemos presentado muchas iniciativas para regular todo lo que dice relación, por cierto, con las armas hechizas. Hoy día las pistolas a fogueo de aire comprimido se compran abiertamente en el mercado, incluso las puede comprar un menor de edad, se utilizan en la comisión de delitos y además se producen armas hechizas a partir de estas pistolas de aire comprimido y de armas a fogueo. Bueno, eso tenemos que regularlo mucho más. Tenemos más de 700.000 armas de fabricación irregular que están dando vuelta en nuestro país. Entonces, nos parece muy bien este consejo, esta comisión que se ha formado esta semana, estas iniciativas de ley que se han anunciado por parte del gobierno, que van de la mano con otro tema que era consenso absoluto, de aumentar la planta de Carabineros en 6.000 nuevos efectivos y 1.200 nuevos efectivos de la PDI. Ahora, aprovechando esto hasta acá, en la mañana muy temprano, se reunieron ahí parlamentarios de la oposición, levantaron la voz y dijeron: nosotros apoyamos a la democracia cristiana, con algunas de las críticas a raíz del presidente de la democracia cristiana, Ignacio Walker, que dijo que había que quizás revisar ciertas cosas ahí en la reforma de la educación. Y dijeron que la presidenta Bachelet debiese también escuchar a la oposición en ese sentido, como que se sintieron medios aliados de la democracia cristiana con las palabras de su partido. ¿Le llama la atención eso o es parte de esta dinámica que estamos viendo durante este último tiempo por tratar de ir buscando ciertos aspectos, ciertos acuerdos en el Parlamento? La democracia cristiana siempre va a ser un partido, Germán, que va a buscar acuerdos. Nosotros celebramos mucho la elección de Cristian Monkeberg como presidente de Renovación Nacional, porque una persona, me ha tocado trabajar con él en el Congreso, muy abierta al diálogo. Fue el único diputado de oposición que votó a favor la idea de legislar del término del binominal. Me parece un excelente gesto del ministro del Interior de haberlo recibido en La Moneda al día siguiente. Y, por ejemplo, Cristian Monkeberg tiene muchos proyectos en materia de seguridad ciudadana. ¿Y Ernesto Silva? Ernesto Silva lamentablemente ha tenido una actitud absolutamente distinta, mucho más cerrada. Ellos, recordemos, votaron en contra la idea de legislar una reforma tributaria. O sea, ellos se han negado al debate desde el momento de la votación. Se negaron a la idea de legislar un cambio al sistema electoral binominal. Entonces, nosotros vemos una diferencia muy grande entre la disposición de Renovación Nacional y la UDI. Ahora, todas esas conversaciones las vamos a sostener, y lo digo como jefe de bancada de los diputados de la democracia cristiana, que somos la bancada más grande de la nueva mayoría en la Cámara de Diputados, a partir de nuestro domicilio político, que es la nueva mayoría. Y por eso me parece muy bien
que todas estas conversaciones las está liderando tanto el ministro Peñailillo como también la ministra Jimena Rincón. Ahora, le digo esas palabras porque de hecho el presidente de su partido, Ignacio Búcar, dijo que nunca pensó que iban a transformar al Mineduc en un gestor inmobiliario, ¿ya? De hecho fueron sus palabras textuales y de hecho de ahí también se colgó un poco la oposición hoy día en la mañana respaldando estas palabras. ¿Es un pensamiento más de Ignacio Búcar, de la democracia cristiana? Porque claramente eso levanta polvo dentro del... Lo que pasa es que, Germán, es que hay muchas dudas y tuvimos una reunión esta semana entre los senadores y diputados de la democracia cristiana por esta fórmula de la compra de los colegios. Un poco a uno le duele la guata que se gasten 5.000 millones de dólares en adquirir colegios, pero eso tiene una razón y hay que explicarla bien. Y la razón es que hay colegios particulares subvencionados que ahora les estamos pidiendo que pasen de ser sociedades con fines de lucro a corporaciones o fundaciones que no van a tener fines de lucro. ¿Y qué es lo que pasa? Que esos colegios se endeudaron para invertir en infraestructura, porque desde nuestros propios gobiernos le dimos la señal de hacerlo. Y lo que estamos haciendo con esto es permitirles, Germán, primero, que recuperen su inversión o que puedan pagar sus créditos hipotecarios. Siendo sincero, ¿ese dolor de guata se pasa con una dipirona o con un tratamiento mayor? Explicando bien las cosas. Porque o sea, que el gobierno explique mejor lo que hay detrás. Germán, porque ¿qué es lo que persigue finalmente este tema? Yo lo conversé esta semana abiertamente con el ministro de Educación y yo no tengo ninguna duda que hay que hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque eso va a permitir la sobrevivencia de los colegios particulares subvencionados, a los cuales les estamos pidiendo que no seleccionen, me parece bien, que no cobren por copago porque les vamos a aumentar la subvención, que no lucren, que se transformen en corporaciones o fundaciones, pero esta es la única forma de permitir que ellos sobrevivan, de manera que los padres y apoderados tengan libertad para elegir el establecimiento educacional en el cual se van a educar sus hijos. Eso tiene una lógica, hay que explicarlo muy bien. Lamentablemente tenemos una campaña de desinformación por parte de la UDI, sobre todo, que más o menos que le ha dicho a los padres y apoderados que vamos a cerrar los colegios particulares subvencionados. Eso no es así. Absolutamente eso una falsedad, porque lo que está haciendo la presidenta con este proyecto es permitir que puedan sobrevivir esos colegios particulares subvencionados con más recursos que los que tienen ahora. Vamos a apoyarlos para que mantengan su infraestructura, pero lo único que les vamos a pedir es que no seleccionen con recursos que son de todos los chilenos y que no lucren con recursos que son de todos los chilenos. Muchas gracias, diputado. Gracias, Germán. Bueno, y nosotros de esta forma terminamos esta media hora noticia. Nos vemos más adelante.